Satélite de Iglesia Cristiana, el día de hoy vamos a hablar el secreto de cómo vencer al mundo. Estamos en esta serie todavía, gran serie de Primera de Juan. Espero que haya sido de mucha bendición y esté siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Si es la primera vez que te conectas, qué bendición de verdad tenerte con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un gran tema. Este tema está basado en Primera de Juan capítulo 5. Ya estamos casi al final de esta preciosa carta y vamos a los primeros 12 versículos. He titulado el mensaje a la conquista del mundo. ¿Qué les parece si leemos la palabra del Señor, la cual dice así? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero también el de Dios, que vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta es la vida. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios bendiga la lectura de su palabra. Quisiera por favor prestaran toda su atención con algunos datos que creo van a ser sorprendentes para muchos de ustedes. También para ti que me estás viendo en alguna plataforma, estoy seguro que estos datos van a dejarte en una profunda reflexión, por lo menos es su anhelo, para que veas estos temas poderosos y especialmente estos temas duros también. En apenas 10 segundos, 30 bebés habrán nacido en este planeta. 11 de estos bebés no llegarán a los 2 años porque morirán de hambre. 7 de estos bebés vivirán en países de gobiernos opresores, donde el evangelio es difícil de predicar. 12 de estos bebés estarán expuestos al evangelio. 1 de ellos llegará a conocer a Jesucristo antes de que cumpla 25 años. Estas cifras se han duplicado mientras mencionaba estas estadísticas. Pero no todo es negativo, porque Dios está obrando de una manera extraordinaria a nuestro alrededor. Y tenemos que ver la mano de Dios, aunque vivimos en un mundo roto, en un mundo complejo, en un mundo difícil. Dios sigue obrando y lo hace con poder. Escuchen estos datos. En los últimos 80 años, más gente ha creído en Cristo que en toda la historia de la humanidad. Hoy, 55,000 nuevas personas recibirán a Cristo como su Señor y Salvador. Ayer, 55,000 recibieron a Cristo. Mañana otras 55,000 personas. ¿Saben ustedes que 1,400 nuevas iglesias se están formando cada semana en el mundo? Este domingo habrá 1,400 iglesias cristianas evangélicas, más de las que hubo el domingo pasado. ¿Qué significa esto? Que Dios está obrando. Y es lo que me encantaría en este mensaje, que tú y yo pudiéramos captar perfectamente, que aunque vivimos en un mundo roto, y es más, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, tú y yo debemos tener la plena seguridad de que hemos sido llamados a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Este pasaje de Primera de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 12, es denso en cuanto a su contenido. Y además es profundo en cuanto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hay muchas ideas. Sin embargo, quiero quedarme en esta ocasión con unas cuantas que quiero compartir contigo. ¿Cómo podemos conquistar al mundo para Cristo? 4 cosas que quiero dejar en tu corazón. Número 1. Es necesario, en primer lugar, una confianza inquebrantable. Si vives en un mundo roto, la confianza en Dios
hará la diferencia. Fíjense lo que dice el versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y luego viene una pregunta retórica en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué estamos hablando de confianza? Porque obviamente en el mundo roto donde tú y yo estamos viviendo, donde casi nada funciona, no funciona la economía, no funcionan los gobiernos, no funciona el clima, no funcionan la economía, no funcionan muchas cosas en el mundo. Tú y yo necesitamos convertirnos en personas de fe, en personas de confianza. Esa es la diferencia que va a marcar nuestra victoria en el mundo. Ahora, cuando hablamos de ello, estamos hablando de una confianza inquebrantable. Estamos hablando de fe. Y la Biblia nos enseña que para que tú y yo seamos salvos hay dos requisitos: arrepentimiento y fe. En primer lugar, reconocer que le has fallado a Dios, que por tantos intentos que has hecho, has tratado de ocupar el papel de Dios en tu vida. Has tomado tus propias decisiones, te has equivocado, has dañado tu vida y has dañado la vida de muchas personas. Necesitas un cambio de mentalidad, que eso es arrepentimiento. Y luego fe, pero ¿fe en quién? Fe en el Señor Jesucristo, no solo fe, porque hay mucha gente que tiene fe y mucha fe en su dinero, o mucha fe en su inteligencia, o mucha fe en su trabajo, o mucha fe en sus habilidades. Y todo esto, queridos, tarde o temprano desaparece. Tú y yo necesitamos una fe creciente y una fe confiable en un fundamento seguro. Y esa confianza debe estar en Cristo. De hecho, esa es una posibilidad universal. Anota por favor esto, porque es una posibilidad universal. No está limitada a unos cuantos elegidos. Todo hombre, escuchen bien esto, y lo digo para todos aquellos que nos están viendo a través de una plataforma, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier condición económica, de cualquier nivel cultural, de cualquier tipo de conocimiento, todo el que cree tiene acceso a la vida eterna. ¿No te parece maravilloso? Porque hay religiones que se han establecido y han establecido un camino tan complicado, un elaborado camino tan intrinsecado que lleno de reglas, y de finalmente algunos cuantos iluminados son los que van a poder alcanzar la gloria o el cielo. Sin embargo, aquí la Biblia habla de creer, y este creer es para todos. Esta misma idea que expresa Juan también la expresa el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Observen lo que dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todos se arrepientan. Entonces es una posibilidad donde Dios abre la puerta a todo aquel que ponga su confianza en Él. No es para los más inteligentes, para los más capaces, para los más guapos, para los que tienen más dinero, para los pobres. Algunos dirán, solamente es para los pobres. No, es para todos, absolutamente para todo el que cree. ¿Qué significa? Significa confiar en su naturaleza. No solamente es fe, sino hay que creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Déjame explicarte cómo funciona esto. Recuerden, y hemos enseñado a lo largo de esta carta, que Juan está contrarrestando varias herejías que ya desde el primer siglo estaban mermando la iglesia de Cristo, y especialmente atacando la sana doctrina. Una de ellas tenía que ver con la naturaleza de Cristo. Algunos de ellos decían, no, Cristo no fue 100% Dios, más bien fue un hombre. Escuchen bien esto, porque esta teoría sí, obviamente es una herejía, se llama adopcionismo. Quiere decir, Jesús nació normal, era como cualquiera de nosotros, y en el momento en que fue bautizado, en ese momento el Espíritu Santo se posesionó de él, y en ese momento se convierte en el Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios, no hay nada como el nacimiento virginal, etcétera, la participación del Espíritu Santo lo negaba este tipo de creencias, sino que él se convierte en el Hijo de Dios cuando es bautizado. Pasa el tiempo y antes de ir a la cruz, el Espíritu Santo lo abandona. Y entonces, ¿quién muere? Muere un hombre. Su nombre, Jesús de Nazaret, punto. Pero no era el Hijo de Dios. Esta doctrina empezó a permear en la iglesia, y por eso Juan dice, no, es el que cree en el nombre del Hijo de Dios, cuando ha puesto toda su confianza en lo que Jesús dijo que era. Al parecer Juan está rechazando firmemente esta doctrina del adopcionismo. Él dice, y usa varios términos, por cierto, bastante intricados, bastante complicados. Dice que él vino en agua y sangre, refiriéndose al agua en el bautismo, pero como sangre haciendo referencia a su muerte.
Es un verso bastante extraño, de hecho, pero la mayoría de los exégetas o estudiosos de la Biblia coinciden en esta interpretación. Juan mismo dice en el Evangelio: pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó, ¿recuerdan ustedes que brotó? Sangre y agua. Y dice Juan: el que lo vio ha dado testimonio de ello. Está diciendo Juan: yo lo vi, no me cuentan, yo lo vi. ¿Qué significaba esto? Y dice: y su testimonio es verídico. Así que él está diciendo, la confianza que va a vencer al mundo es cuando tú crees completamente en todo el ministerio completo de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. No creer solamente algunas partes. Hay personas que dicen: a mí me gusta la enseñanza de Jesús, ¿no? Me gusta el sermón de la montaña, me gusta cómo trató a los fariseos y los puso en su lugar, ¿verdad? Pero no, esto no es la diferencia. La diferencia es cuando entiendes y crees completamente en todo lo que Jesús hizo por ti. Y Él, siendo Dios y además siendo hombre, 100% Dios, 100% hombre, dio su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Además, es confiar en los testificantes. Versículos 6, 7 y 8. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Hablemos un poquito acerca de ello. Primeramente hablemos del Espíritu. Obviamente se refiere al Espíritu Santo de Dios. Si ustedes leen el Evangelio, se van a dar cuenta que un participante sumamente activo en el ministerio de Jesucristo en la tierra fue el Espíritu Santo de Dios, ¿no? De hecho, estuvieron trabajando en una amalgama perfecta, cada uno de ellos cumpliendo su propio plan. De hecho, si tú recordarás el bautismo de Jesús, que esto fue extraordinario, cuando Jesús está siendo bautizado, el Padre dice: este es mi Hijo, ¿verdad? En Él me complazco. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Aquí encontramos entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 coadyuvando. Dios, un solo Dios, pero en 3 personas. El agua tiene que ver con el bautismo. Jesús fue bautizado y con ello nos dio el ejemplo a seguir. Ahora, curiosamente, hoy vamos a tener bautismos. Y alguien dirá: las personas que se van a bautizar hoy se estarán bautizando en la misma manera como Jesús fue bautizado. No, hay una pequeña diferencia, no en la práctica. Jesús fue bautizado siendo sumergido en agua, y eso lo vamos a hacer lo hemos visto, en la mañana, en el comienzo de este mensaje y de esta reunión. Pero es cuando son sumergidos en agua. De eso trata precisamente el bautismo. Pero nadie se ha bautizado como Jesús. ¿En qué sentido? En que Él no tuvo que arrepentirse de sus pecados. Las personas que nos bautizamos es porque reconocemos que le hemos fallado a Dios, pedimos perdón, confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo. Y el resultado de ello es la expresión visible de mi confianza en Cristo, es cuando públicamente decido ser bautizado. ¿Y por qué lo hago? Porque Jesús mismo me dio ejemplo para hacerlo. El bautismo en el Nuevo Testamento era administrado solamente a adultos, personas que habían puesto su fe en Cristo. Con el paso de los años y de los siglos, esto se desvirtuó. Fíjense, ahora que tuve la bendición de estar viajando con mi esposa, llegamos a Barcelona y llegamos a unas construcciones del siglo III, de iglesias del siglo III. ¿Y saben qué fue lo que me llamó la atención? Que había bautisterios en el siglo III, hasta antes de que el gobierno romano pudiera quedarse con el cristianismo y lo convirtió, que fue lo peor que le pudo haber pasado, en la religión del gobierno, que fue cuando vino todo el desastre que hoy en día significa la iglesia. Pero antes de que todo eso llegara, había bautismo por inmersión. Y entonces pude ver, tengo unos videos y unas fotografías por ahí que voy a subir en las redes sociales, donde en el siglo III se bautizaban por inmersión. Era la manera correcta, era la manera bíblica de hacerlo, y eran bautizados. Ahora, hay un tercer elemento: la sangre. Y ustedes saben que la sangre es vida. Así que cualquier sacrificio ocupaba un lugar preponderante. En la cruz, Jesús, que ofreció su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y todo esto es la garantía de nuestra salvación, la garantía de nuestra libertad completa, y además la garantía del testimonio. Fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado a
acerca de su Hijo. En pocas palabras, la garantía suprema de las credenciales de Cristo Jesús es Dios mismo. Lo respalda, lo unifica, lo valida. Eso es maravilloso. El ministerio de Cristo autentificado con Dios Padre por Dios Padre. Y esto es la confianza que nosotros debemos tener puesta completamente, porque alguien dirá, ¿no será que fue un profeta loco como tantos que se han levantado? No, porque Dios mismo da testimonio de él. De hecho, el verbo que Juan utiliza está en pretérito, dice que Dios ha dado. No dice que dará, que Dios ha dado. Implica que Dios dio testimonio de todo el ministerio terrenal de Cristo en su bautismo, en su muerte, y no solo esto, sino que por medio de su Espíritu hoy en día sigue dando testimonio en tu corazón y en el mío de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando tú y yo llegamos a la convicción de que Jesús en realidad es el Hijo de Dios, eso es obra del Espíritu Santo. Perdón, porque nadie puede nacer si no viene por medio del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y finalmente es confiar en su obra. Observen versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la bendición más grande que tú y yo podemos tener de haber puesto toda nuestra confianza en Cristo es la vida eterna. Y algunos dirán, pastor, ¿vida eterna tiene que ver con vivir para siempre? Yo no sé, porque vivir para siempre quizá no sea una bendición, quizá para muchos sea una maldición. Sin embargo, más que la expresión eterno está en la cantidad de tiempo, está en la calidad de vida. ¿Qué significa esto? Que la promesa que Dios nos ha dado y que ganó Cristo en la cruz del Calvario es que tú puedes tener una vida semejante a la de Dios. Esa es la idea, vida eterna. Los que han partido con el Señor están disfrutando de esta vida eterna. Tú y yo estamos hoy en día ya empezando a disfrutar de esa vida eterna, pero será glorioso cuando estemos en su presencia. Todo esto tiene que ver por haber puesto nuestra confianza en Cristo. Se habla de una vida semejante a la de Dios, así que cuando pienses en todo lo que Dios es el mismo reflejo de la vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿tienes la vida eterna? En segundo lugar, es necesario un amor entrañable. Si queremos vencer al mundo, no solamente necesitamos entender esta confianza inquebrantable, sino también debemos de tener amor entrañable. Vean lo que dice el versículo 2. A ver, léanlo conmigo. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Y cuando amamos a Dios, así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora, yo entiendo, ser vencedores en un mundo roto, en un mundo caótico, no es un asunto automático. No es que de repente, no, ya todo empieza a ser muy fácil. No es tan sencillo en realidad. Requiere de un amor por Dios que vaya por encima de lo que nosotros amamos o lo que queremos en este mundo. Porque la salvación es un asunto intensamente personal. Tú no puedes en ninguna manera apropiarte de la experiencia espiritual de alguien. Es decir, que tú me digas, es que mi madre es una mujer de mucha fe. Bien por tu mamá, pero para ti no tiene ninguna validez. Es decir, es que seguramente Dios al ver la fidelidad y la fe de mi mamá me va a bendecir a mí. No, Dios nos bendice porque su gracia es eso, su naturaleza es eso. Pero tú necesitas una fe personal. Tú no puedes estar viviendo la vida espiritual de nadie. ¿Por qué? Porque el cristianismo, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, es tan intensamente personal como el cepillo de dientes. Por eso estamos hablando de que el que conoce a Dios. Por eso puedes ver en unas familias personas con mucha convicción, con creencias, abuelos creyentes, padres creyentes, pero hijos cínicos y malintencionados. Y están pensando que pueden vivir bajo la falda espiritual de una madre que es piadosa. Pero la verdad es que no funciona así. La salvación es intensamente personal. Es la salvación de tu madre, la salvación de tu padre, la salvación de tu abuelito. Pero eso no significa que sea tu propia salvación. Tú necesitas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador porque es una responsabilidad personal. Y además este amor es amor por el Padre. Recuerda las palabras de Juan textuales cuando Jesús afirmó la enseñanza más contundente que tiene que ver con sus seguidores.
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense que cuando amamos a Dios, y lo hemos dicho varias veces, lo hemos estado expresando en esta serie de mensajes, hacemos lo que a Él le agrada. Hacemos lo que a Él le agrada, porque regularmente una persona que ama hace lo que esté a su alcance para demostrarle que realmente le ama. Y eso tiene que ver hasta con los matrimonios, tiene que ver con los noviazgos, tiene que ver con las amistades. Cuando tú amas a alguien, tú vas a estar procurando hacer cosas que le agraden a esa persona. Entonces el principio es este. El principio, cuando tú eres una persona que dices que amas a Dios, tu naturaleza debe ser amar a los demás. Y eso significa amor por los hermanos. Nuevamente, tema recurrente de Juan. Juan insiste que el amor hacia Dios y hacia la gente van de la mano. Tú no puedes decir, es que sí amo a Dios con todo mi corazón, pero no soporto a su iglesia, no soporto a sus hijos. La verdad es que no pueden ir de la mano. Habitualmente se piensa en el amor de Dios en la medida que expresamos nuestro amor por los hermanos. Ahora, aquí Juan invierte el proceso. Sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Él había explicado, sabemos que amamos a Dios cuando amamos a sus hijos. Ahora está a la inversa. Ahora sabemos que amamos a los hijos de Dios porque amamos a Dios. ¿Qué significa esto? Juan está diciendo, la naturaleza de un hijo de Dios es que lo ama a Él y ama a las personas. Las acepta, se puede relacionar con ellos, está buscando cómo servirles, cómo amarles, cómo ayudarles a ser mejores personas. De eso se trata. El amor hacia Dios y hacia la gente se acompaña y se forma una unidad indivisible. Amar a tus hermanos en la fe, porque el amor por el Padre significa que también amas a sus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias más claras de que en realidad tú sí amas a Dios? Cuando amas a los hermanos. Y alguien dirá, ¿y cómo puedo darme cuenta de que verdaderamente amo a los hermanos? Cuando amas a Dios con todo tu corazón. Así que es una pregunta para que cada uno responda, ¿qué tanto hay una evidencia en nuestra vida de esta clase de amor? 3, toma nota, la tercera enseñanza, es necesaria una obediencia incondicional, obediencia incondicional. Y esta obediencia brota del amor. Vamos al versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Ya entendimos esto? El amor va relacionado con la obediencia. Jesús lo habló una y otra vez. Si me aman, guarden mis mandamientos. Es que tú puedes decir que amas a Dios, que es lo más importante para ti, pero eres rebelde, obstinado, terco, quieres tomar tus propias decisiones. En esencia, el pecado es tratar de ser tú el gerente de tu propia vida. Tomas tus propias decisiones, quitas a Dios de su lugar y te pones tú. Y tú tomas decisión, yo no voy a perdonar a esa persona, yo no voy a hacer tal o cual trabajo, yo no voy a servir a Dios. Tomas tus propias decisiones. Y ese es exactamente el problema. Ahora, la prueba suprema del amor es que hemos hablado, y esto lo hemos visto en relación con el verdadero amor de Dios, es que tiene que ver con la obediencia. Sigamos leyendo el texto. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Juan está resaltando uno de los rasgos más importantes que tiene que ver con el amor de Dios: obedecer sus mandamientos. Fíjense que estaba leyendo en esta semana, en mi tiempo devocional, estoy leyendo el libro de Deuteronomio, un libro denso, un libro precioso. Es un libro de los finales mensajes que en este caso Moisés tenía para el pueblo del Señor. Si alguien quiere ver como un resumen del ministerio de Moisés, de todo el Pentateuco, léase Deuteronomio. Y me topé con un pasaje que me hizo pensar mucho en lo que Juan está diciendo aquí. Fíjense lo que dice Juan. Dice, en esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos. Jesús lo enseñó así. Y sus mandamientos, dice el texto bíblico, no son difíciles de cumplir. Ahora, me fui a Deuteronomio y en el capítulo 30, fíjense cómo lo expresa Moisés. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Me encanta esto. No está allá arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y podamos escucharlo y obedecerlo?
tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos los traiga así podamos escucharlo y obedecerlo? No, dice Moisés, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Juan toma exactamente esa idea. ¿Qué significa eso? Que ninguno de ustedes pudiese argumentar, es que no es muy claro lo que Dios quiere para mi vida. Hay tanta claridad en el consejo de Dios. Sí me queda claro que hay circunstancias muy particulares donde yo mismo digo, Señor, quiero que me diga exactamente qué quieres que yo haga. Entonces tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que leer, tengo que preguntarle. Hemos hablado acerca de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del libro La voluntad de Dios, verdad? Las circunstancias tengo que verlas. Tengo que ver el testimonio de creyentes maduros para que me ayuden a determinar cuál es la voluntad de Dios. Pero amados de mi corazón, la gran mayoría de los mandamientos no son tan complicados para entender. Algunos dirían, es que si Dios fuera más claro. No, querido. Fíjate que en el Antiguo Testamento Dios era tan claro en cuanto a lo que quería de su pueblo, que el pueblo dijo, que ya no hable Dios, mejor que nos hable por medio de un profeta. Imagínense, era tan clara la voz de Dios para ellos, que ellos dijeron, no, mejor que nos hable un profeta y que no nos hable Dios directamente. Si alguno de ustedes ha argumentado que Dios no es suficientemente claro, este pasaje dice, y sus mandamientos no son difíciles. Así que tú y yo debemos tener una obediencia, y obediencia incondicional, porque el verdadero amor se demuestra en el esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios. Y Juan dice que esto implica guardar sus mandamientos. Ahora, Juan no es un legalista, hay que entender bien esto. Una persona que está diciendo, tienes que cumplir la ley a como dé lugar. No, pero reconoce que el amor es activo. Es que tú dices, yo amo a Dios, y alguien te podría decir, pues no se te nota. Es como si un esposo le dice, no, sí te amo con todo mi corazón, pero no me has dicho últimamente que me amas. Recuerdo aquel hombre que estaba con esa mujer discutiendo en su vida matrimonial, y de repente hablaron con un consejero, y de repente le decía, es que mi esposo casi no me dice que me ama, casi no me dice. Y entonces el esposo voltea y le dice, mi amor, hace 25 años que nos casamos, te dije que te amaba, y que si cambiaba de opinión te avisaba. Bueno, así algunos están en su relación con Dios. Es que hace como 20 años le dije a Dios y le abrí mi vida a Cristo. No, querido, esto se debe notar. Es un amor activo, un amor que sirve, un amor que da, un amor que se entrega, un amor que obedece. No es un amor legalista. Y además dice que sus mandamientos no son gravosos. Trata de decirnos que los mandamientos de Dios no son una carga tediosa. Algunos de ellos son difíciles, pero al mismo tiempo son agradables. ¿Y qué espera Dios? Una obediencia total. Fíjense que uno de los más grandes problemas de la fe cristiana tiene que ver con la habilidad de muchos creyentes de obedecer parcialmente los mandamientos de Dios. Es decir, hay ciertos mandamientos, no sé si están de acuerdo conmigo, que son más fáciles de obedecer que otros. Pero no solamente son más fáciles para algunas personas. Por ejemplo, para algunos de ustedes, el tiempo devocional se ha convertido en parte de su vida. No batallan, ya sea muy temprano o en el anochecer, o cuando llegan temprano a su oficina. Algunos me han dicho, llego temprano a la oficina, no hay ni gente, pastor, tomo mi Biblia y tengo mi tiempo de oración. No batallan nada en tener un tiempo con Dios. Pero algunos de ustedes es una complicación total. Entonces no quiere decir que ustedes sean menos cristianos que los que no. No, lo que pasa es que tenemos ciertas facilidades quizá. Y muchas veces tiene que ver con lo que nos gusta hacer de poder servir a Dios. Hay algunos de ustedes que sirven, pero apasionadamente. Y otros, el que sirvan al Señor es una complejidad y un desafío muy grande. Entonces lo que muchos cristianos hacen es que tratan de segmentar aquellas cosas que me cuestan menos trabajo, las voy a obedecer, y aquellas que no las voy a obedecer. Es como si pensamos que la Biblia es un menú de cosas que esto sí me gusta, esto no, esto sí me agrada, esto no. No, querido, todos los mandamientos son para que sean obedecidos por completo, no solamente parte de ellos. Tanto el retraso en la obediencia como la negación de los mandamientos de Dios no son otra cosa que desobediencia, la cual no honra a Dios y además no muestra que le amas con todo tu corazón. Algunas preguntas nada más de carácter personal. Si meditas a fondo sobre las decisiones más importantes que has tomado en los últimos 3 meses, ¿has agradado a Dios o simplemente has alimentado tu ego? Segunda pregunta, ¿has comenzado a poner delante de Dios tus metas y deseos personales al fin y al cabo que Él les dé su aprobación final?
Y que si alguno dice, y si Dios dice, no lo vas a hacer, ¿estás contento con esto? ¿Estás dispuesto a cambiar estas metas si Dios así te lo indica? Y esto me lleva a la cuarta y última cosa que quiero compartir contigo en este mensaje. Es necesario mantenernos en victoria. Es necesario mantenernos en victoria. Quiero que leamos los versículos 4 y 5. Dice la palabra: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Queridos, vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo miserable, pero Dios nos ha llamado a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Les abro mi corazón, la vida es dura y a menudo podemos ver la vida como el intento de Dios, como predicaba un predicador en el siglo XVIII. Sentimos las pisadas de hierro de Dios sobre nuestras espaldas, porque es tan gravoso seguir a Jesús, ¿verdad? Pero cuando vemos la Escritura, descubrimos que el capítulo final no se escribirá sino hasta que estemos en el cielo. Y eso va a ser glorioso en realidad. Y como lo dijo algún viejo maestro de Biblia, ¿a quién puede preocuparle el viaje cuando el camino finalmente te lleva a la casa? Sí, las cosas no están tan fáciles en el mundo. Hay mucha complejidad. Vivimos en un mundo roto. Otra vez insisto, muchas de las cosas no funcionan. La salud no está funcionando. Las cosas para tratar de ser mejores no está funcionando. La educación no está funcionando. O sea, el día que la gente sepa, el día que la gente sea educada, va a dejar de ser. No, espérenme. La situación es que vivimos en un mundo sin Cristo, en un mundo oscuro. Sin embargo, tú y yo debemos vivir por fe y no por vista. Observe lo que dice el texto. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la victoria, que vence al mundo. Nuestra fe. No es pensamiento positivo. No es ojalá quiera Alá, ojalá, ¿no? No, es el pensamiento del escritor que te conduce a la victoria. ¿Por qué? Porque ha vencido al mundo. La victoria decisiva pertenece al pasado, cuando Jesús ya murió para vencer el mal. Y en este caso el creyente tiene que confiar en Él, es decir, apropiarnos de la victoria que ya Dios nos dio. No es que algún día vamos a salir, no, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué tengo que hacer? Apropiarme de esa victoria, hacerla mía. Y la Biblia dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta retórica que hace hincapié en el lugar que ocupa la fe. Logra la victoria el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay un gran énfasis de parte de Juan. También aquí notamos la costumbre de Juan de hacer hincapié por medio de la repetición. 3 o 4 veces solo en este versículo está diciendo: nuestra fe va a hacer la diferencia. ¿Y quiénes van a ser los vencedores? El que cree en el Jesús es el Hijo de Dios. Él nos ha dado la victoria. No dice quién vencerá, sino quién es el que vence. Si crees de todo corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no solamente serás salvo, sino vivirás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cómo puedes vivir en un mundo violento, en un mundo complicado, en un mundo roto, de victoria en victoria? Creyendo en Cristo con todo tu corazón, arrepintiendo todo el mal que has hecho a lo largo de tu vida. Y yo quisiera terminar este mensaje antes de que podamos juntos ir al desafío. Quizá haya personas entre nosotros aquí ahora mismo, o personas en alguna de las plataformas que nos están viendo, que quisieran hoy decir: yo necesito esta fe que vence al mundo. Yo quiero poner completamente mi confianza en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que todo lo que ha hecho lo hizo por mí, y hoy quiero arrepentirme de todos mis pecados, poner mi confianza en Él y tener la vida eterna, y por ende la victoria sobre el mundo, sobre el mal, sobre el enemigo. Si es el anhelo de tu corazón, yo voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Yo sé que muchos de ustedes ya hicieron esta oración, pero si hay personas que no, nos encantaría que hoy hicieran esta oración conmigo. Ven a Jesús, hable tu corazón. Es la mejor decisión que puedes tomar el día de hoy. ¿Te parece que vayamos a un canto? ¿Te parece que vayamos y escuchemos este canto precioso? En tanto tú estás reflexionando sobre esto, y yo voy a regresar hacia una oración para aquellos que dicen: hoy le quiero abrir mi vida a Cristo. Vamos a entonar este precioso canto y regresamos. Prepárate para esta gran oración final.
En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen decidiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Qué hermosa historia. Es la historia de nuestra redención. El Padre nos amó tanto que envió a su Hijo, y hoy está tocando a la puerta de tu corazón para que vengas a Él y te haga una nueva criatura. Llegues a ser todo aquello que Él tenía pensado desde antes de la fundación del mundo que tú fueras. Si hoy quieres abrir tu corazón a Jesús, haz conmigo esta oración de fe. Dile así: Señor y Padre, reconozco que la única manera de salir vencedor en el mundo es confiando completamente en el Hijo de tu amor, en Cristo Jesús. Hoy pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas las decisiones equivocadas que he tomado a lo largo de mi vida, y pongo mi confianza completamente en ti,
por todo lo que tú hiciste en la cruz para darme salvación y vida eterna. No quiero vivir la experiencia espiritual de nadie más. Quiero tener mi propia experiencia personal de salvación contigo. Por eso hoy, entra en mi vida y hazme un hijo tuyo. Dame la vida eterna y ayúdame a caminar tomado de tu mano el resto del camino. Te lo pido con todo mi corazón. Y todos decimos, amén y amén. Si hiciste esta oración, nos encantaría de verdad estar en contacto contigo. Por favor, si estás en alguna plataforma, anota y di: este día yo le abrí mi corazón a Cristo. Queremos estar en contacto contigo. Para los que estamos aquí en casa, también vamos a dar la instrucción de qué debemos de hacer de aquellos de ustedes que hicieron esta oración. Y bueno, me encantaría terminar con el desafío final. Vamos a leerlo todos juntos, si bien les parece. Por la palabra que Dios me dio este día, dispongo mi vida para vivir en la victoria que Dios ya me ha ofrecido. De hoy en adelante confiaré solo en Él, lo amaré por encima de todo, le obedeceré incondicionalmente y así me mantendré en victoria para su gloria. Lo haré en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.